Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a continuar con el tema de extensiones de cuerpos, ¿no? Y vamos a hablar acerca de las extensiones simples. Entonces, vamos a definir primero lo que es una extensión simple. Una extensión simple, se dice simple, es una extensión de un cuerpo K en un cuerpo K', tal que el cuerpo K' es sencillamente K de A, para algún A en K'. ¿Ya? Es decir, una extensión es simple si sencillamente es una es construir un cuerpo K' a partir del que teníamos K con algún elemento que pertenece a ese cuerpo K'. Por ejemplo, la extensión más famosa o la más conocida, que es una extensión simple, es la extensión del conjunto de los números complejos con respecto a los números reales. Eso es una extensión que es, esto es una extensión simple. ¿Por qué es una extensión simple? Bueno, porque sencillamente lo que hago es al cuerpo K, en este caso es R, le agrego un elemento, el elemento I imaginario. Y cuando yo hago eso, lo que obtengo es el cuerpo de los complejos. ¿Ya? Donde R de I es sencillamente el conjunto de todos los elementos de la forma A más B, donde A y B son números reales. Esa extensión es una de las más conocidas y se llama una extensión simple. Es decir, la manera de cómo uno extiende el conjunto de los números reales agregando un elemento que lo que hace es construir el conjunto de los números complejos. ¿Entendido eso? Bien. Otro ejemplo de una extensión simple, por ejemplo, Una pregunta. dime, dime, Juan, Que siempre no te como escucho la bien, relaciones. Es, no te escucho nada bien. ¿Me escucha ahora? Ahora te ¿Me escucho escucha mejor, sí. mejor? Ok, le decía que si siempre se va a evaluar como la base, porque por ejemplo, se coge los reales, la base de lo complejo, que es como la I, y ya entonces se tiene a C, que es la tipología de los números complejos. Siempre una base. Sí, lo que pasa es que en este caso es una extensión simple, porque estás agregando solamente un elemento. Cuando agregas más de un elemento, ya no es una extensión simple, ¿ya? Pero sí, la generalización es exactamente eso. Agarrar un cuerpo, agregarle una nueva base y lo que se hace es que se extiende ese cuerpo con esa nueva base. Si los elementos se generan a partir de esos elementos, de esa base que tienes allí. Pero es eso, esa es la idea. ¿Entendido?
Bien, otra extensión simple, otro ejemplo, es si tenemos un cuerpo K, por ejemplo, el de los números eh, racionales, Ok, ¿ya? mano. Y construimos la extensión esta de esta forma. Vamos a borrar esta extensión, Q de T. Entonces ahí tenemos una extensión de quién? De Q en Q de T. ¿Ya? Una extensión simple. Donde sencillamente Q de T ahora van a ser todas las expresiones racionales que pudiéramos escribirlo como así. ¿Ya? Esa podría ser una expresión de Q de T. Sencillamente combinaciones lineales de quién? De los elementos de la base de Q de T. Entonces, esos son extensiones simples. Ahora, esas extensiones, por lo general, no existe una manera única de expresarlo, ¿ya? Y por ejemplo, uno podría construir otro tipo de extensiones simples, por ejemplo, esta que está acá, ¿ya? Eh, Q de raíz de 2 es una extensión simple de quién? De Q, ¿ya? Es decir, a los racionales le agrego raíz de 2 y yo sé que eso es una extensión simple. Otra extensión simple pudiera ser al mismo Q lo puedo extender con raíz cúbica de 2, ¿ya? Y eso sencillamente es otra extensión. O sea, sencillamente extender es lo que podríamos interpretar de la palabra extender es agrandar al cuerpo que ya tenemos. Y cuando nosotros agrandamos al cuerpo Q y le agregamos raíz de 2, lo que estamos obteniendo es este nuevo cuerpo, que es más grande que el anterior, es decir, contiene a Q, pero también contiene a otros elementos que dependen de raíz de 2. Por ejemplo, si yo viera esto como un anillo de polinomio, yo pudiera pensar en el polinomio x cuadrado menos 2 igual 0. ¿Ya? Ese polinomio tiene una extensión, tiene una solución en q raíz de 2, pero no tiene una solución en q como tal, que ya lo hemos visto anteriormente. Es irreducible en q, pero en q raíz de 2 no es irreducible. O pudiéramos pensar en esta otra extensión, q raíz cúbica de 2, ¿ya? Sobre q. Ahora, la manera de expresar los cuerpos no es siempre estándar. Por ejemplo, q raíz cúbica de 2, yo lo puedo escribir de esta manera. ¿Ya? Como se fijan, esto lo que me está dando es como si fuese un polinomio cuadrático. ¿Ya? ¿En quién? En raíz cúbica de 2. Lo que quiere decir que cualquier extensión simple, si yo tengo q de alfa, una extensión simple sobre k, q de alfa no necesariamente siempre es el conjunto de todos los a más b alfa con a y b en k. ¿Ya? O sea, k de alfa no necesariamente siempre es eso, sino que yo puedo hacer o construir la extensión de acuerdo a como yo lo considere conveniente. ¿Entendido? Es decir, la manera de expresar a las extensiones no es única,
sino que pudieran escribirse de varias formas. Eso es lo que quiero expresar con esto. ¿Se está claro lo que es una extensión simple? Sí. Bien. Ahora, hay otro tipo de extensiones que se llaman extensiones algebraicas, o sea, extensiones simples algebraicas o extensiones trascendentes. Entonces vamos a definir lo que son extensiones de ese tipo. Es decir, tenemos una extensión simple. Entonces, pueden ocurrir dos cosas. Vamos a escribirlo primero solamente. Si K de alfa en K es una extensión simple, entonces dos puntos. Si existe un polinomio no nulo, llamemos ese polinomio P de X, que pertenece al anillo de polinomios K de X, de tal manera que P de alfa es 0, entonces se dice que alfa es algebraico sobre K y la extensión simple se le llama extensión simple algebraica. ¿Ya? Y en caso contrario, se dice que A es trascendente y la extensión simple se llama extensión trascendente. ¿Ya? ¿Cuál es el caso contrario? Que que P de alfa, que no existe un polinomio tal que P de alfa sea 0. Es decir, que alfa sea raíz de ese polinomio. O sea, en ese caso se dice que es trascendente la extensión. Entonces, una extensión es trascendente si existe un polinomio en el cuerpo K de X tal que P evaluado en alfa me da 0. Entonces ahí se dice que alfa es trascendente y la alfa es algebraica. Algebraico es un elemento algebraico y la extensión es algebraica. En caso contrario, lo que se dice es que A alfa es trascendente y la extensión definida K de alfa en K es una extensión trascendente. ¿Correcto? Bien. De esa definición tenemos el siguiente teorema. Si tenemos sea acá un cuerpo, entonces sea
K de t, el cuerpo de las expresiones racionales, entonces decimos que es una extensión simple trascendente sobre K, es decir, que K de t en K es una extensión simple trascendente sobre K. ¿Qué es lo que me está diciendo esta extensión simple trascendente? Es decir, que cualquier polinomio no nulo en K de X cualquier polinomio no nulo en K de X siempre existe K de T que sea distinto de 0. Es decir, que si usted tiene esta expresión, o sea, vamos a hacer la demostración para que vean que es sencillo. Y ahí está la explicación. Bueno, como K de T en K es simple, ¿ya? Entonces, ella es trascendente. ¿Por qué es trascendente? Bueno, porque para sean A0, A1, A sub n elementos del cuerpo K, ¿verdad? Tal que A sub 0 más A sub 1 por T más A sub 2 por T cuadrado más A sub n por T a la n es igual a 0. Es decir, tengo este polinomio que está acá. Entonces, como eso ocurre en K, porque todos estos elementos son de K, ¿ya? Esto puede ocurrir en K. Entonces yo me defino el polinomio P de T como eso que está allí. ¿Ya? Ese polinomio P de T es no nulo en K de T, ¿verdad? Y por lo tanto, como ese polinomio es no nulo en K de T, entonces P de T es no nulo P de T es no nulo en K de T. ¿Ya? Como este polinomio es no nulo en K de T, me está diciendo que no se anula, o sea, no existe un valor para el cual ese polinomio se anule. Por lo tanto, por la definición de extensión trascendente, de extensión simple trascendente, esta extensión es una extensión simple trascendente. Y con eso culmina la demostración. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, cada vez que yo tenga cada un cuerpo y tenga la extensión de ese cuerpo de las expresiones racionales, esa extensión es una extensión trascendente simple. ¿Ya? Por ejemplo, sobre Q, ¿verdad? La extensión de vamos a escribirlo así mejor. La extensión de R sobre Q, ¿verdad? Es una extensión trascendente. Y raíz de 2 sobre esa extensión es como
Parcialmente. Algebraico. Porque recuerden que estamos extendiendo Q sobre R. Raíz de 2 es algebraico. ¿Por qué raíz de 2 es algebraico? Porque raíz de 2 es solución de este polinomio que está en R de X. ¿Verdad que sí? Porque nosotros sabemos que este polinomio tiene raíces en R. Entonces, este polinomio, raíz de 2 para este polinomio es algebraico. ¿Correcto? ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Y si tomaran esta extensión, ¿cómo es I en esa extensión? I también es algebraico. ¿Por qué I es algebraico? Porque I es solución. Bueno, lo borré. Porque es I algebraico. Bueno, porque para yo obtener C, yo estoy haciendo R de I, ¿verdad? Con R de I hago la extensión para C. ¿Y por qué I es algebraico? Porque I es raíz del polinomio x cuadrado más 1. ¿Ya? Como I es raíz de ese polinomio está en Q de X, en R de T o R de I. Por lo tanto, ese polinomio tiene solución en C. Como ese polinomio tiene en C, entonces I es algebraico en esa extensión. ¿Se entiende eso ahora? Bien. Otra definición que nos va a servir para mostrar algunas cosas es la de polinomio mónico. ¿Ya? Tenemos la siguiente definición. Sea esta extensión simple o una extensión, en realidad, de K en K'. Y alfa, un elemento de K' algebraico sobre K. ¿Qué significa que ese elemento sea algebraico sobre K? Que existe un polinomio en K tal que esa alfa es una raíz de ese polinomio. Es decir, que si el polinomio es P de alfa es igual a 0. Eso es lo que significa que sea algebraico. Ok, entonces el polinomio mínimo de alfa sobre K es el único polinomio E de X que pertenece a K de X de grado mínimo tal que P de alfa sea 0. ¿No? Es decir, vamos a definir como el polinomio mínimo al polinomio que tiene menor grado donde P de alfa se anula. ¿Ya? A ese vamos a llamar entonces el polinomio mínimo. Ejemplo. Todavía no he terminado la definición, pero vamos a dar un ejemplo aquí intermedio.
Supongan que tenemos raíz de 2, eso pertenece a R, ¿verdad? Entonces, estamos suponiendo que es una extensión de Q en R. ¿Cuál es el polinomio mínimo tal que alfa sea un elemento algebraico? Pues este que está acá, ¿ya? Ese es el polinomio de menor grado donde él tiene solución. ¿Entendido? Ese es el polinomio de menor grado con coeficientes en Q, donde raíz de 2 es una solución de este polinomio. ¿Ya? ¿Cuál otro polinomio puede ser solución también raíz de 2? Y no es el polinomio mínimo. Este es el polinomio mínimo. Pues sencillamente ustedes definen Q de X como este que está acá. X a la 4 menos 4. Raíz de 2 también es solución de ese polinomio. Pero el polinomio no es mínimo. ¿Ya? El polinomio mínimo es ese que está allí. ¿Se entiende eso? Sí, Sí. maestro. Bien. Vamos a seguir con nuestra definición entonces. Ahora, el polinomio mínimo es el ideal mónico generado perdón, eso que está ahí. El polinomio mínimo de alfa sobre K es el generador mónico del ideal I de alfa. ¿Quién es el ideal I de alfa? Pues son todos los polinomios que están en K de X, tal que ese polinomio evaluado en alfa me da 0. ¿Ya? Esto es un subconjunto de K de X. Entonces, el polinomio mínimo es aquel donde un elemento algebraico, donde él es el polinomio de menor grado, donde un elemento algebraico es solución de ese polinomio. Y su ideal generado o su ideal mónico generado son todos los posibles polinomios donde él se anule. ¿Entendido? Es decir, en este ejemplo que tenemos acá, este que está acá es el polinomio mínimo para que raíz de 2 sea algebraico, y este polinomio Q de X es otro polinomio que pertenece al ideal de ese polinomio generado. Es decir, se genera a partir de ese otro polinomio. Eso es lo que quiere decir eso que está allí. ¿Correcto? Bien. Sí, maestro. Muy bien. Ahora, la idea es tratar de ir construyendo, o sea, o ver de qué manera nosotros podemos ir agrandando eso, las extensiones, ¿ya? Entonces vamos a hablar de lo que ahora es una extensión a través del polinomio mínimo, ¿ya? Que es el siguiente teorema. Sea K
un cuerpo y P de X un polinomio en K de X. ¿Ya? Decimos que es un polinomio irreducible sobre K. Y además que es mónico. Entonces, una extensión simple ¿ya? ¿Qué estamos diciendo aquí con este teorema? Lo que dice que si usted tiene un cuerpo y tiene un polinomio sobre el anillo de polinomios de ese cuerpo, que es además irreducible y mónico, es decir, tomo un polinomio sobre el anillo de polinomios K de X y ese polinomio es irreducible y además es mónico. ¿Saben lo que significa que sea mónico? De la, Sí. de la coeficiente De la variable de mayor exponente es igual a 1. Exactamente. Entonces tengo un polinomio irreducible y mónico. Entonces yo puedo construir una extensión simple ¿de quién? De K de A sobre K, donde P de X es el polinomio mínimo de A, es decir, sobre el elemento algebraico, sobre un elemento algebraico de K, ¿correcto? Es decir, lo que me está diciendo esto es que si cada vez que yo tengo un cuerpo y tengo un polinomio mónico irreducible sobre ese cuerpo y tengo un elemento algebraico, puedo construir una extensión simple de K de A en K. ¿Entendido? Sí. Siempre que usted tenga un cuerpo, un polinomio irreducible sobre ese cuerpo, que además sea mónico, y tenga un elemento algebraico de ese polinomio, es decir, una raíz, entonces usted puede construir una extensión simple de K en K de A. Es decir, puede construir la extensión simple K de A, K. Eso es lo que en pocas palabras dice este teorema, ¿no? La demostración es muy sencilla, pero en este caso no la voy a desarrollar, lo pueden ver allí. Lo que importa es el resultado o la fuerza del resultado que tenemos enfrente, que es que si yo no sé cuál es la extensión del cuerpo, pero sé que tengo un cuerpo y tengo un polinomio mónico irreducible sobre ese cuerpo y un elemento algebraico de él, entonces yo siempre voy a poder construir una extensión del cuerpo. ¿Ya? Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo el cuerpo de los racionales. ¿Ya? Este es mi cuerpo K. Este polinomio es irreducible sobre Q. Sí, ¿verdad? Ese polinomio es irreducible, además es mónico sobre Q. Pero yo sé que sobre R, este polinomio tiene solución en R, que es raíz cúbica. Raíz cúbica es una raíz de P de X en R.
¿Ya? Es una raíz. Por lo tanto, como es una raíz, este polinomio es mónico, es irreducible, y Q es un cuerpo, entonces yo puedo construir Q de raíz de 3 y hacer la extensión con respecto a Q. ¿Verdad que sí? Entonces aquí tienen por qué es importante ese teorema, es decir, cuál es la consecuencia directa de ese teorema. ¿Ya? Bien. Otro resultado de extensiones algebraicas es la generalización de eso que tenemos allí, ¿verdad? Y ver de qué manera yo puedo expresarlos, esos polinomios, ¿ya? Y es la siguiente proposición. Sea una extensión simple algebraica a escribirlo así: extensión simple algebraica, y sea P de X un polinomio mínimo de alfa sobre K, tal que el grado de P de X sea R, por decir algo. Entonces, si beta es un elemento de K de alfa, eso quiere decir que existen elementos A0, A1, A2, a R-1 que pertenecen acá, tal que beta se puede escribir como esto. Eso es lo que dice esa proposición. Y si se fijan, aquí lo que está diciendo es un resultado de los espacios vectoriales, ¿ya? Que es que cualquier elemento del espacio se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base, ¿ya? Eso es básicamente lo que está diciendo este teorema, lo que dice entonces que si yo tengo cualquier elemento de K de alfa, él siempre van a existir constantes A0, A1, A2, A n, a K, tal que él se puede escribir como combinación lineal de alfa. Y además esa expresión que está allí es única, es decir, que no existen dos expresiones, o sea, no existen dos formas dos mismas expresiones para hallar alfa, ¿ya? Eso es básicamente lo que dice esa proposición, porque cualquier elemento se puede simplemente expresar como elementos de alguna base. En particular, aquí la base estaría formada por potencias de alfa. ¿Entendido? Correcto. Bien. Entonces, como se habrán podido dar cuenta,
la teoría de cuerpos está muy ligada a dos áreas de mucho interés en la matemática, como es las resoluciones de ecuaciones por radicales, ¿ya? Y los espacios vectoriales, ¿ya? Es decir, todo eso está ligado de alguna u otra manera. Entonces, a nosotros, ahora que ya sabemos cómo hacer una extensión, nos interesa estudiar el grado de una extensión, es decir, cuál es el grado o cómo yo puedo saber de qué tamaño, por decirlo de alguna manera, es una extensión. Es decir, qué tan grande puede ser o cuándo yo puedo construir una extensión o no sobre un cuerpo y sobre otro. Entonces aquí es cuando entramos al tema de extensiones, el grado de una extensión. ¿Ya? La proposición anterior que acabamos de ver, lo que de alguna manera nos expresa es que cada vez que yo tengo una extensión simple, o sea, para resumirla, así, lo que yo estoy en realidad es diciendo de qué manera son los elementos de esa extensión. Porque recuerden que si yo tenía extensión simple y alfa era un elemento, yo definía un polinomio sobre alfa, ¿ya? Entonces decía que siempre existían elementos a 0, a 1, etcétera, 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 tal que cualquier elemento de la extensión se podía construir como un producto de esos elementos por potencias de alfa. Es decir, que cada vez que yo tengo K de alfa, en realidad yo estoy teniendo un conjunto que es el conjunto de todas las posibles combinaciones. Llamamos ahorita a 0, a 1 alfa, a ese R-1, perdón, fue que llamamos ahorita. R-1, alfa a la R-1. Es decir, de los A sub I están en K. Es decir, que cada vez que yo construyo una extensión, en realidad estoy construyendo un conjunto de elementos. Y ese conjunto de elementos son los generadores de K de alfa, es decir, son todas las posibles combinaciones, donde sencillamente son combinaciones hasta un cierto grado. ¿Hasta qué grado? Hasta el grado 1 menos el grado del polinomio mínimo que lo genere. Es decir, si yo me doy un polinomio de grado 2, solamente voy a tener combinaciones de grado 1. Si me doy un polinomio de grado 3, voy a tener extensiones de grado 2 sobre alfa, ¿ya? Es decir, dependiendo siempre del grado del polinomio por el cual yo esté tratando de generar la extensión. Ahora, esa extensión, como les dije ahorita, lo que hace es que dota a K de alfa de una estructura de espacio vectorial, ¿ya? Es decir, que los elementos de K de alfa en realidad son que combinaciones lineales de potencias de alfa, ¿ya? Y entonces eso lo que hace es que K de alfa se convierte en lo que nosotros llamamos un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, como en espacios vectoriales es importante, o sea, los espacios vectoriales son todos importantes, pero los que más se estudian por su facilidad, se estudian todos, incluso los de dimensión finita y los de dimensión infinita. Pero los de dimensión finita son los que, digamos que de alguna manera, para nosotros nos interesan. Es decir, cuando la dimensión es finita, ¿verdad? Porque los podemos asociar con conjuntos conocidos. Entonces nos interesa, en espacios vectoriales, cuando son de dimensión finita, nos interesa conocer la dimensión, ¿correcto? Entonces, cuando hacemos esa transpolación de espacios vectoriales a las extensiones de cuerpo, entonces en extensiones de cuerpo también nos interesa conocer lo que es la dimensión. Pero
para la teoría de extensiones de cuerpo, la dimensión no es otra cosa que el grado de la extensión. ¿Ya? Entonces vamos a definir lo que es el grado de una extensión a partir de ese concepto de dimensión del espacio vectorial. Entonces vamos a dar la siguiente definición. Sea K'K una extensión entonces se denomina grado de la extensión a la dimensión de K' como espacio vectorial sobre K. Y lo vamos a anotar como la misma extensión por escrita entre corchetas. Cada vez que yo vea eso, estoy diciendo que eso es un espacio que es el grado de la extensión. Bien, veamos un ejemplo para que entendamos un poco lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ¿cuál será el grado de esta extensión? De los complejos en los reales. Bueno, si nosotros recordamos, la extensión de los complejos sobre los reales es sencillamente a los reales agregarle un valor, ¿ya? Un elemento, que es el elemento I. Y entonces este era el conjunto de todos los elementos A más BI con A y B en R. ¿Ya? Pero cuando nosotros vemos los elementos A más BI, ¿qué en realidad estamos viendo? Bueno, estos elementos se pueden escribir siempre como A por 1 más B por I. Siempre. Con A y cualquier. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la base para los complejos? Bueno, la base beta de los complejos es sencillamente el 1 y ¿cuántos elementos tiene la base? Tiene 2 elementos. ¿Cuál es la dimensión de C como espacio vectorial? La dimensión de los complejos como espacio vectorial, ¿cuál es? 2. Por lo tanto, el grado de la extensión de los reales en los complejos es 2. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, profe, muy entendido. Bien. Otro ejemplo que podemos ver, por ejemplo este. ¿Cuál es el grado de esta extensión? Bueno, aquí hay un... Bueno, para ver el grado de esta extensión, tenemos primero entonces que ver quién es R de X. Y este es el conjunto, ¿verdad? ¿De qué cosa? De todos los polinomios de la forma A0 más A1X más A2X cuadrado más A3X al cubo más ANX a la N más y así sucesivamente.
¿ya? Con los A sub I en R. ¿Cuántos elementos? O sea, aquí lo que tendría yo es esto, ¿no? A0 más A1X más A sub NX a la N más, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Bueno, aquí me queda 1, X, X cuadrado, X a la N, y así sucesivamente. ¿Cuál es la dimensión de estos polinomios? Es decir, ¿cuántas posibles potencias de X yo puedo tener? Pues sencillamente infinitas, ¿ya? Es decir, yo puedo continuar aquí agregando X a la N más 1, X a la N más 2, y así puedo ir construyendo. Por lo tanto, la dimensión de R de X es infinito. Entonces el grado de R de X de la extensión es infinito. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos ejemplos donde tenemos que el grado es finito y donde el grado es infinito. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Entonces, con eso tenemos ahora una generalización de lo que es el grado de una extensión. Es decir, ¿cómo yo puedo ver eso? Bueno, supónganse sean K, L y M cuerpos, tales que K está contenido en L y está contenido en M. Entonces, se tiene que el grado de la extensión de K sobre M es igual al grado de la extensión de M sobre L por el grado de la extensión de L sobre K. ¿Ya? Es decir, que si yo tengo una cadena, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que si K está contenido en L y L está contenido en M, es decir, tengo una cadena de encajonamientos, de conjuntos o de cuerpos, entonces el grado de la extensión más grande, es decir, de M en K, tiene que ser igual al grado de la extensión de M en L por el grado de la extensión de L en K. Es decir, yo puedo ir juntando los grados de las extensiones. Es decir, que yo puedo ir construyendo, si yo tengo una extensión muy grande, pero no puedo calcular el grado de esa extensión porque es muy complicado, es difícil de ver, etcétera, 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 yo puedo entonces construir o deducir el grado de la extensión más grande a partir de los grados de las extensiones más pequeñas que voy a formar. ¿Ya? Entonces, para que veamos esto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos estas extensiones, estos conjuntos. Tengo los racionales con raíz de 2, ¿verdad? Y tengo los racionales con i y raíz de 2. Es decir, ahí tengo tres conjuntos. Los tres son cuerpos. ¿Qué podemos ver nosotros de eso? Bueno, lo que podemos deducir aquí inmediatamente es que ya nosotros vimos que Q lo podemos extender en Q raíz de 2, ¿cierto? Es decir, que Q está contenido en Q raíz de 2. Y además de eso, Q de I raíz de 2 contiene a Q raíz de 2, porque lo que estoy haciendo es que le estoy agregando un nuevo elemento a la base, que es I.
Es decir, que esto está contenido en Q de I raíz de 2. Es decir, le estoy agregando un elemento nuevo a la base. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que si yo quisiese saber cuál es el grado de esta extensión, ¿qué debería ser? Bueno, por el teorema anterior, esto es el grado de ¿quién? De D. U I raíz de 2 en Q raíz de 2, que multiplica, aquí en punto, al de Q raíz de 2 en Q. ¿Cierto? Eso es lo que Sí. dice. Bueno, si suponemos que este vale R y este vale S, entonces ¿cuánto vale este grado? Vale R por S. ¿Correcto? Si eso pasara, sería así. Pero ¿cuál es el grado de esta extensión? Eh, El grado de esta extensión vale 2. El de esta, vamos a borrar aquí. El grado de esta extensión es 2. ¿Por qué es 2? Porque Q le estoy agregando un valor, así que aquí tengo, ¿cuál es la base de Q raíz de 2? 1 y raíz de 2. La base asociada, si la base asociada a esto es, vamos a llamarla, vamos a borrar esto. Vamos a llamarla beta 1. La base es 1 y raíz de 2. ¿Verdad que sí? ¿Y cuál es la dimensión de esto? Es 2. Por lo tanto, el grado de esta extensión es 2. ¿Y cuál es la base de esta que está acá? Vamos a llamarla beta 2. Bueno, la base de ese que está allí sencillamente es 1 y ¿por qué no está raíz de 2? Porque raíz de 2 ya está en Q de raíz de 2 ya está el elemento raíz de 2, o sea que raíz de 2 no es un elemento de la base. Por lo tanto, los elementos se generan como 1 y esto ¿cuánto tiene? ¿Cuál es el grado de esta extensión? 2. Por lo tanto, el grado de esta que está acá, ¿cuánto es? 4. ¿Entendido? O sea, esa es la importancia de por qué el teorema anterior nos permite a nosotros determinar cuáles son los elementos de la base. Ahora, ya yo sé la base de beta 1 y la base de beta 2. ¿Quién será la base de esta? Vamos a ponerla en azul. ¿Quién será la base de esta extensión? Bueno, si nosotros queremos saber cuál es la base de esa extensión, sencillamente sería escribirla por acá para no borrar. 1 tiene que estar. Y tiene que estar. Raíz de 2 tiene que estar. ¿Y quién faltaría? Pues sencillamente raíz de 2 por I. Y esa sería entonces la base de ese conjunto completo. ¿Correcto? Pregunta. Dime. En la base 2, usted dijo que no se podía raíz de 2 porque ya la tenía la base 1. Y entonces, ¿por qué en el total pues? ¿Por qué? Porque en esta usted sí mencionó todos los elementos, pero en la base 2, en B2, usted dijo que no se podía, no en la otra, profe. Aquí no está raíz de 2,
raíz de 2 ya es un elemento del conjunto. ¿Ya? El único elemento que estoy agregando en esta extensión es i. Por lo tanto, Sí, sí. raíz de 2 ya está allí. No lo voy a agregar porque ya está. ¿Ya? En esta agregué raíz de 2 porque no estaba. Y aquí, como la dimensión es 4, hay 4 elementos. ¿Cuáles son los posibles 4 elementos? 1, raíz de 2, i y raíz de 2 por i, porque son las únicas formas de conseguir todos los elementos de allí. ¿Entendido? Sí, profe, ya. Entonces, ese sería un ejemplo de la aplicación de ese teorema que tenemos allí. ¿Ya? Bien. Otro resultado, que es la siguiente proposición, lo que nos relaciona ahora es el grado de la extensión con el polinomio mínimo de la extensión. Entonces, veamos la siguiente proposición. Sea K de alfa K una extensión algebraica sea P de X el polinomio mínimo de alfa sobre K. Si el grado de P de X es R, entonces el grado de la extensión K de alfa K es R. Es decir, aquí me relaciona ya directamente el grado del polinomio mínimo de la extensión, o sea, el grado del polinomio mínimo definido sobre la extensión con el grado de la extensión. ¿Ya? Es decir, que si yo tengo una extensión algebraica y tengo un polinomio mínimo definido sobre esa extensión algebraica, entonces el grado de la extensión algebraica es igual al grado del polinomio. ¿Ya? Es decir, no tengo muchas otras cosas que hacer. Y en el caso, porque solamente hemos visto extensiones algebraicas, que sea una extensión trascendente, es decir, si yo tengo ahora K de alfa en K, una extensión trascendente, entonces el grado de la extensión es infinito. ¿Ya? Es decir, que cada vez que yo tengo una extensión trascendente, el grado de esa extensión sencillamente es infinito. Y si tengo una extensión algebraica, el grado de la extensión algebraica va a ser igual al grado del polinomio mínimo definido sobre esa extensión algebraica. ¿Comprendido eso? Muy bien. Ok. Tenemos entonces, las demostraciones están allí en el material, son de 2 líneas, así que no vamos a hacerlas acá, las pueden leer allí. Lo que importa es, como siempre he dicho, los resultados y cómo aplicarlo. Entonces tenemos la siguiente definición. Decimos que una extensión K' en K se dice que es finita
si el grado es finito, si el grado es finito. Y la extensión se dice algebraica si, bueno, ya si alfa y la extensión es algebraica cuando existe un alfa que sea algebraico sobre K, así que eso no lo vamos a repetir. Sencillamente diremos que una extensión se dice finita si el grado de la extensión es finita. Lo que quiere decir esto es que si yo tengo una extensión trascendente, las extensiones trascendentes no pueden ser extensiones finitas, solamente son extensiones finitas las extensiones algebraicas. ¿Comprendido eso? Pero no todas las extensiones algebraicas son finitas. Ojo, no todas las extensiones algebraicas son finitas. Pero si usted tiene una extensión finita, esa extensión es algebraica. ¿Se entiende esa última parte? Sí. Ok, entonces a partir de eso tenemos la siguiente proposición que nos va a garantizar cuándo nosotros podemos decir que la extensión es finita. Entonces aquí está esta proposición que nos dice en cuándo y en qué casos una extensión es finita. Se dice que la extensión de K' en K es finita si solamente si K' es algebraico sobre K. ¿Qué significa que sea algebraico? Que existe un polinomio definido sobre K' tal que ese polinomio tiene raíces algebraicas, es decir, que existen raíces que hacen que ese polinomio se anule. Entonces, decimos que la extensión K' en K es finita si solamente si K' es algebraica sobre K y existe un número finito de elementos a 0, a 1, a 2, a R en K', tal que K' es sencillamente la extensión de K sobre todos esos elementos. ¿Ya? Es decir, que no necesariamente yo puedo hacer una extensión con un solo elemento, sino que puedo hacerla con 2 elementos, con 3 elementos, con 4 elementos, con 5 elementos, y así sucesivamente con la cantidad de elementos que nosotros queramos construir. ¿Ya? Entonces, esto lo que nos da es la herramienta para poder construir. ¿Cómo se hace la demostración de esta proposición? Se hace por inducción. Es decir, bueno, supongamos que existe un número, A0, y ya nosotros sabemos que si A0 es algebraico, o sea, si K' es algebraico, quiere decir que A0 es polinomio de algún polinomio P, tal que P de A0 es 0. Ok, para K igual 1, perfecto, ya lo hemos hecho, ya lo hemos demostrado. Para cuando tengo 2 elementos, entonces lo que hago es construir una extensión de K de A0 a 1 en K de A0. Es decir, lo que le vamos es agregando un elemento, cada vez le vamos agregando un elemento. Entonces, como eso hay un número finito, el proceso se termina en algún momento. Y como se termina en algún momento,
Todas esas extensiones que yo he construido son algebraicas, por lo tanto la extensión total es algebraica. Y entonces ahí lo que me está diciendo es que yo siempre puedo construir una extensión finita, porque es un proceso finito, es decir, yo culmino en algún momento, de tal manera que eso que está allí. Ahora, lo que garantiza que yo construya una extensión algebraica de esta forma es que cualquier polinomio sobre K', sus raíces son exactamente A0, A1, A2, AR. ¿Ya? Es decir, que estaría construyendo entonces que es como que estoy admitiendo que el polinomio se puede factorizar y que las raíces son esas que están allí. Es decir, imagínalo de esta forma. Tengo P de X, este polinomio. Se fue. P de X, este polinomio. Sobre R. Vamos a pensar que estamos en sobre R. X cuadrado sobre Q, perdón. Vamos a verla sobre Q. Ese que está allí. X cuadrado más 5X más 6. Yo quiero construir una extensión sobre Q de ese polinomio. Bueno, este polinomio tiene dos raíces. ¿Quiénes son las dos raíces? 3 y 2. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la extensión de cuerpo que yo voy a construir con ese polinomio que está allí? Además, ese es el polinomio más pequeño, donde 3 y 2 son algebraicos. Por lo tanto, yo puedo construir esta extensión. ¿Ya? ¿Y cuál es el grado de esa extensión? El grado del polinomio. ¿Y cuál es el grado del polinomio? 2. Y para eso es que sirve la teoría de extensión de cuerpos. Para, además de determinar cuándo un polinomio es irreducible o no, cuándo es algebraico o no, cuándo es el trascendente o no, es construir las extensiones, es decir, construir los nuevos cuerpos donde los polinomios tienen solución. ¿Ya? Pero no todos los polinomios tienen solución por radicales. Y entonces eso es un problema abierto, que es donde juega la importancia de lo que se llama la teoría de Galois. Es decir, determinar cuáles polinomios definidos sobre cualquier cuerpo K tienen resolución por radicales. Entonces allí es donde entra en juego lo que es la teoría de Galois para determinar eso. Y además hay polinomios, ya se conocen polinomios que no tienen soluciones por radicales. Por ejemplo, los polinomios de grado 5 en general no tienen soluciones por radicales. ¿Ya? Entonces, bueno, de ahí es una teoría que crece y se extiende bastante, pero que nosotros no vamos a abordar. Acá lo que vamos a abordar son cosas más concretas, más reales, y que podamos asociar. O sea, al final de cuentas, lo que creo que nosotros debemos es darnos cuenta es que nosotros podemos asociar toda la matemática. Es decir, recuerden cuando ustedes vieron polinomios, ustedes ni siquiera se pensaron que existía toda una teoría detrás de eso para calcular esas raíces, para decir cuáles eran esas raíces. Además, no sabían ni siquiera que era un número algebraico, ni siquiera que era un número trascendente. Ahora ya saben que es un número algebraico, que es un número trascendente, qué significa que sea algebraico, qué significa que sea trascendente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso es básicamente lo que yo quería que ustedes estudien y aprendan de esta parte de teoría de extensiones de cuerpo, que es muy grande, pero que bueno, hay que terminar en algún lado. Y hasta aquí entonces nosotros hemos terminado lo que es la teoría de extensión de cuerpo para esta materia. Bien. Bien, profesor. Bueno, con esto terminamos entonces la unidad número 3 y bueno, vamos a terminar la clase aquí hasta hoy por acá. Entonces, que tenga feliz tarde.